nosotros adoramos. Continuamos adorando al Señor con la predicación. Pueden sentarse, queridos. Quisiera agradecer a todos los hermanos que a lo largo de estos días pasados nos estuvieron llamando y dejándonos mensajes relacionados a la experiencia de pérdida que tuvimos en nuestra familia. Pues obviamente estamos agradecidos de todos. Muchísimas gracias. Pedimos que por favor aquellos que lo están haciendo mantengan a mi hermana y a mi cuñado en oración. Ellos no estaban preparados para perder un hijo. Ellos estaban preparándose para celebrar que él había terminado medicina en este semestre. Y obviamente en esa gestión de celebrar fue que lo encontraron en el hogar muerto. Oremos a Dios por mi familia para que el Señor les pueda ayudar y les pueda fortalecer. Yo quiero compartir con ustedes en esta mañana una expresión del Evangelio según San Lucas, el capítulo 11 y versículo 1, donde dice la palabra del Señor. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Cuando uno lee esta oración, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Desde luego uno se pregunta, ¿cómo es posible que entre los discípulos, todos de extracción judaizante, todos provienen de una experiencia religiosa que tiene una cantera de géneros de oración, cómo es posible que uno de ellos se haya acercado a Jesús para reconocer que ninguno sabía orar? Cuando uno mira, por ejemplo, el libro de los Salmos, uno va a encontrar una cantera de géneros de oración en los Salmos. Por ejemplo, en los Salmos hay oraciones de alabanza. De hecho, ahorita escuchábamos al pastor Joel decir que estábamos entrando por la puerta de la oración de la gratitud. Y eso es como resultado precisamente del gran acervo que tenemos en los Salmos, donde uno encuentra oraciones de alabanza, oraciones de adoración, oraciones de acción de gracias, oraciones contemplativas, oraciones de meditación, oraciones de intimidad, oraciones secretas, oraciones de intercesión, oraciones de solicitud, oraciones donde el salmista le hace preguntas a Dios y lanza grandes interrogantes, como por ejemplo: ¿dónde estabas tú? ¿O dónde te has metido? ¿O por qué no me atiendes
¿O por qué no respondes a mi necesidad? Oraciones de reconocimiento y de confesión de faltas, de errores, de pecados. Oraciones de entrega. Oraciones que se hacían única y exclusivamente cuando la gente se iba de viaje. Imagínense el acervo tan grande que había de oración en los salterios, que hasta para irse de viaje había una oración. Y no podemos olvidar las oraciones que se denominan como oraciones de doble referencia, aquellas donde el que oraba le decía a Dios: a mí bendíceme y a mi enemigo que se lo lleve el diablo. Esas son las oraciones de doble referencia que habían dentro de ese acervo. Es decir, había oración para todo. Entonces, cuando uno dice, pero los discípulos de Jesús vienen de esta extracción, vienen de esta experiencia, ¿y cómo es posible que de repente ahora se acerquen donde Jesús y le digan a Jesús: enséñanos a orar? Obviamente yo no quiero restar la importancia o la virtud que estas oraciones podían tener, porque a fin de cuentas estaban enmarcadas en ciertas experiencias de disciplina cristiana. Pero algo interpretó el discípulo que se le acerca a Jesús para decirle que les enseñe a orar. De hecho, cuando se le acercan a Jesús, Jesús había acabado de orar. Algo hacía Jesús en la oración distinto a la oración de los demás. Algo decía Jesús diferente, alguna actitud, algún acto, algo Jesús tenía que realizar que era distinto a la oración que hacían todos los demás. Y desde luego ese algo era lo que probablemente intrigaba a este discípulo. Y con toda seguridad ya lo habían conversado, ya lo habían discutido, ya habían hablado entre ellos y habían entendido que la oración de Jesús era diferente a la de los demás. Y cuando uno mira esto desde este punto de vista, desde luego uno puede comparar entonces a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña, que este discípulo tenía un conocimiento muy claro de que aun cuando las oraciones judías tenían virtudes, aun cuando estaban en cierto marco de disciplina religiosa correcto, es muy probable que este discípulo sabía que la oración que ellos hacían corría riesgos de estereotipo. ¿Y qué queremos decir cuando la oración que ellos hacían corría riesgos de estereotipo? Pues lo que queremos decir es que muchas veces la oración cae en un entrampamiento mecánico. La oración cae dentro de un proceso donde prácticamente en muchas ocasiones ya lo que vamos a decir ya está programado, automatizado. Y de hecho, en una sociedad como la nuestra, donde todo lo queremos rápido y donde todo lo queremos ligero, ya hay gente que inclusive no ora por los alimentos, ora por la compra. Y hay gente que se hace tan mecánica en su oración que lo mismo que le dicen al Señor en la oración de la noche es lo mismo que le dicen en la de la mañana. Y lo mismo que le dicen al Señor en la oración de la mañana es lo mismo que le dicen en la oración del almuerzo, o en la oración del desayuno, o en la oración de la cena. Es probable que este discípulo haya analizado y se haya percatado de que aun cuando dentro de Israel la oración era diversa, pero
el mecanismo, el estereotipo era él mismo. Y desde luego Jesús tenía una particularidad muy extraordinaria, y es que el modelaje de Jesús, la vida de Jesús, la forma y manera como Jesús se conducía, obviamente no se daba al estereotipo. Jesús vivía a plenitud su relación con el Padre. Jesús vivía a plenitud su proceso de interacción con la gente. Jesús vivía a plenitud su ministración a los necesitados. Jesús respondía a cada necesidad del hombre y de la mujer dentro de un compromiso a plenitud. De hecho, Jesús rompía los esquemas religiosos de su tiempo e inclusive alteraba los procesos religiosos estereotipados. Imagínense nada más. Si usted hubiera tenido la oportunidad de orar por un muerto de 4 días, ¿cuánto tiempo le hubiera tomado a usted preparar un buen bosquejo para orar? Porque, óigame, hay gente que cuando dice orar, piensan que lo más importante es la dicción. Yo tengo que orar con corrección, porque imagínate, yo no puedo errar en una palabra. ¿Qué va a pensar el Dios del cielo de mí? Que yo no sé buen español, que yo soy bruto, que yo no entiendo bien hablar con dicción. Y hay gente que cuando entran a la experiencia de la oración, el cuidado mayor que tienen es precisamente el cuidado de una buena dicción. Hay otra gente que muchas veces lo que tiene como gran preocupación dentro de su oración es precisamente hablar de tal manera que no se comprometa con nada y que Dios se comprometa con todo. Déjame ver cómo yo le puedo decir esto a Dios sin que legalmente yo me comprometa con Él. Entonces toda la preocupación está enmarcada en eso. Toda su ocupación de la oración está sostenida en eso. Que yo no le vaya a decir a Dios algo donde yo me comprometa, porque es mejor no prometerle nada que prometerle y no cumplirle, porque hasta bíblico nos ponemos cuando... Fíjese que Jesús llegó ante la tumba de Lázaro, rompiendo todos los esquemas. De hecho, antes de pedir, dio gracias. Te doy gracias, Dios, porque siempre que tú me escuches. Y cuando fue a pedir, no pidió. Terminó con eso. Si a mí me hubieran dicho, mira Moisés, te venimos a buscar para que vayas a orar por una persona que está muerta, ¿y qué tiempo tiene de muerto? Porque a lo mejor, ¿verdad? Si tiene cuestión de 10 o 15 segundos, a lo mejor lo que tengo que hacer es resucitación cardiopulmonar y después digo que fue un milagro. Bueno, no, este no tiene 30 segundos ni 60 segundos, tiene 4 días de muerto. Pues yo necesito por lo menos un mes de ayuno de oración, y tengo que prepararme, y yo tengo que buscar los mejores argumentos, porque me voy a presentar ante Dios con los mejores argumentos. Yo tengo que estremecer a Dios primero, para después estremecer al muerto. O sea, Jesús llega con una oración, querido, que si usted la mira por el segundero de su reloj, no le tomó ni 10 segundos. Gracias te doy, Padre, porque siempre tú me escuchas. Jesús dejó a un lado todo tipo de oración que se convierte en una vana ilusión. Es decir, Jesús no oraba a sus oídos. Jesús no oraba a su intelecto. Jesús no oraba a su autoevaluación de buena dicción. Jesús tenía plena y profunda convicción
de que su oración era una oración directamente al Padre. Note bien, que este discípulo se acerca a Jesús y le dice: enséñanos a orar. Y cuando Jesús le va a enseñar a orar, note el ABC de la introducción de la oración. Cuando ores, ora así: Padre, ¿qué? Padre nuestro. Es decir, todo cristiano que va a orar tiene que orar ¿a quién? Al Padre. No puede existir una oración cristiana. Yo se la puedo facultar, yo se la puedo avalar a un budista que le ore a Buda. Bueno, pues si el pobre no sabe a quién más orarle, pues yo puedo avalar que ora a Buda. Y yo puedo avalar que hayan indígenas que le oren a sus dioses, porque a fin de cuentas pues no conocen otro Dios. Pero todo cristiano que ha escuchado la instrucción de Jesús con respecto a la oración, sabe que Jesús dijo con perfecta claridad que para iniciar una conversación de oración hay que iniciarla directamente ¿a quién? Al Padre. Por lo tanto, ni se puede orar a Buda, ni se puede orar a San Judas Tadeo, ni se le puede orar a las 11.000 vírgenes, ni a una tampoco. Toda oración tiene que ir dirigida hacia el Padre. Entonces, yo no puedo entender un cristiano que le haya preguntado a Jesús: ¿cómo debo orar? Y a la hora de Jesús haberle dado la instrucción, pues cuando vayas a orar comienza diciendo que Padre. Entonces diga: no, ni siquiera Padre voy a decir. Le voy a orar a la séptima potencia. Ahora, ¿sabe qué otra cosa me llama la atención? Me llama la atención que Jesús no dijo: cuando vayas a orar, ora a Jehová. Ni dijo: cuando vayas a orar, ora a tu Dios. Ni dijo: cuando vayas a orar, ora al Eterno. No. Cuando dijo: ora al Padre, a mí me parece que eso tiene una implicación muy profunda para la vida de cada uno de nosotros. Porque cuando se trata de hablar con Dios, de lo que se trata es hablar con el Padre. Y hablar con el Padre, entonces nos pone a nosotros en una posición importante. Hablar con el Padre nos pone a nosotros en una posición de privilegio. Hablar con el Padre nos pone a nosotros en una postura y en una posición de dignidad. Si yo llamo a Dios Padre, yo llamo a Dios Padre porque me entiendo ¿qué? Me entiendo hijo. Si usted llama a Dios Padre, es porque usted se entiende hija. Óigame, y no puede existir una conversación más íntima, más profunda, de mayor confianza, de mayor relación que la oración que un hijo le hace a quién? Le hace a un padre. No puede haber una actitud de mayor confianza. Pueden darse algunas excepciones.